a darle inicio al tercer encuentro sincrónico de la asignatura Fundamentos de Contabilidad. Antes de continuar con la grabación, quisiera preguntarle a los asistentes si tienen algún inconveniente de que grabemos el encuentro sincrónico. No, profe, ninguno. Bueno, teniendo presente que no hay inconvenientes, vamos entonces a darle continuidad. Esta semana es la comprendida entre el 22 y el 28 de julio, ¿cierto? Vamos a mirar lo que serían un tallercito, serían las cuentas del balance, cómo se van a manejar y qué es lo que nosotros vamos a desarrollar para esta semana, ¿cierto? Hay un ejercicio y en el ejercicio nos dice que nos dan una información y con esa información vamos a elaborar 3 elementos del proceso como tal, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del proceso contable, hablamos de varias partes, ¿cierto? Lo que sería el libro diario, las cuentas de cierres, ajustes, estado de resultados y balance general, ¿cierto? En el día de hoy o para esta semana vamos nosotros a trabajar con las 3 primeras, que serían el libro diario, el libro mayor, también llamado cuentas T, y el balance de prueba, ¿cierto? Vamos a mirar en cada uno de ellos cuál es el conducto regular a seguir, cómo se ejecuta cada uno de ellos y cómo lo vamos elaborando para poder llegar al balance de prueba. Entonces, como tal, y la definición podemos decir nosotros que el libro diario es el libro de cuentas donde se registran cronológicamente todas las operaciones económicas realizadas, ojo, día a día. O sea, en cada momento que se hagan, que se ejecuten, se hace el respectivo registro, ¿cierto? Entonces, ¿qué información debe tener el libro diario? Entonces, la fecha de las operaciones, el código de las cuentas, decimos afectadas, o sea, las que intervienen en esa transacción, ¿cierto? El nombre de la cuenta y el concepto, ¿cierto? ¿Qué hicimos? ¿Qué compramos? ¿Qué vendimos? Esa sería la descripción de los conceptos. Y por último, tendremos 2 columnas que serían los débitos y los créditos. Luego de esto, aquí tenemos nosotros como la composición del libro diario, fecha, código, concepto. En algunos casos hablan, algunos estudiantes pueden consultar en otro, pueden apoyarse además de que nosotros tenemos el módulo, nos podemos apoyar en cualquier otro tipo de, digamos, de ayuda. Algunos pueden ver videos, otros buscar otros libros, bueno, eso sí queda a su libre albedrío, ¿cierto? Pero la composición general del libro diario es ¿cierto? La fecha, el código que se maneja de acuerdo al plan único de cuentas, que serían los PUC, el PUC, y ya nosotros manejamos a grosso modo lo que sería el PUC, ¿cierto? Que era lo del el parcial que acabamos de presentar. Luego miramos el concepto y es si hiciste una compra, ¿qué compré? Entonces compramos esto. Y miramos la naturaleza de esa cuenta, si es débito o es crédito, ¿cierto? En algunos casos pueden encontrar débito, en otros casos pueden encontrar debe. Y aquí yo coloco como entre comillas para que no nos confundamos mucho en entradas y salidas, ¿cierto? Aquí entonces otros dirían créditos, haber y salida. Entonces, débito o crédito, debe o haber, entrada o salida, ¿cierto? Estos dos de entrada o salida, entre comillas, para que no nos confundamos nosotros, por lo que enseguida les explico este concepto de entrada y salida, ¿cierto? Entonces, es como hacer una analogía. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué me entró? ¿Y qué me salió? Si yo compro, por ejemplo, voy al mercado y compro un lapicero, ¿qué me entró? Un lapicero. ¿Qué me salió? Si lo pagué en efectivo, me salió la platica. Eso es qué recibo y qué entrego. Entonces, dentro de ello, y es bueno entrar nosotros a conocer cuál sería la naturaleza de esas cuentas, ¿cierto? ¿Cómo se registran? Entonces, todo lo que serían activos estarían aumentando en el débito y disminuyen en el crédito. Los pasivos disminuyen en el débito
y se incrementan en el crédito, ¿cierto? El patrimonio, lo mismo que los pasivos, los ingresos, lo mismo que el pasivo, patrimonio e ingresos, y los gastos, lo mismo que los activos. Miren el comportamiento que es igual, ¿cierto? Son deudoras, los activos y los gastos. Y acreedoras, o sea, la naturaleza, acreedoras, pasivos, patrimonio, ingresos. Entonces, cuando nosotros tenemos estamos ejecutando una transacción, estamos haciendo, por ejemplo, una compra. Aquí en el ejemplo 1 decimos, se compran elementos de aseo y cafetería en efectivo. Mire que la información es muy precisa, ¿cierto? Nos dicen, se compra elementos de aseo y cafetería en efectivo. Entonces, ¿qué recibo? Elementos de aseo y cafetería. ¿Y qué entrego? El efectivo. Entonces, cuando voy a registrar, me dirijo al Plan Único de Cuentas, mire la fecha, aquí tenemos julio 15, el código. Si buscamos elementos de aseo y cafetería. En el Plan Único de Cuentas está como 519525. Y dice, compra elementos de aseo y cafetería. ¿Por cuánto? Entonces, mire, aquí estoy pagando, estoy recibiendo esos elementos de aseo y cafetería por valor de 100.000. ¿Qué me salió? Me salió un efectivo porque aquí me dice en efectivo por valor de 100.000. Si nosotros miramos, las cuentas están, como se dice, así como analógicamente. Todo lo que entra sale en las mismas proporciones. Entonces, tengo en el débito 100.000 y tengo en el crédito 100.000. Siempre, siempre. Eso no lo podemos nosotros omitir, ¿cierto? La sumatoria de las columnas del débito deben de ser iguales a las columnas del crédito. Entonces, estos mismos, como me dice que los pagué en efectivo, yo vengo al Plan Único de Cuentas y coloco 110505, caja, los mismos 100.000. Si nosotros miramos y sacamos sumatoria tanto del débito como del crédito, tenemos 100.000 y 100.000. Para el segundo ejemplo, en ese mismo día, a los 2 días, 3 días, dice, en julio se pagan servicios públicos con cheque. Mire que ya estamos pagando con otra modalidad, ¿cierto? Entonces, por valor de 450.000, distribuidos así. En el Plan Único de Cuentas, cuando pagamos servicios públicos, están discriminados, ¿cierto? Entonces decimos, acueducto alcantarillado es un código, energía eléctrica es otro código, teléfono es otro código y el gas es otro código, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros acueducto alcantarillado. Miren, colocamos la fecha, julio 18. Acueducto alcantarillado corresponde a la 513525. ¿Por cuánto? Colocamos el valor que tienen ahí. Perdón. Energía eléctrica. En energía eléctrica tenemos nosotros 205.000. Vamos al Plan Único de Cuentas. Buscamos energía eléctrica y te va a salir en el Plan Único de Cuentas 513530. Miren que lo que yo estoy recibiendo unos intangibles que sería la energía, soy acueducto alcantarillado, estoy recibiendo el servicio del teléfono, gas. Entonces, voy registrando cada uno de ellos. Entonces, el teléfono, 513535, así está en el PUC. El detalle, y aquí tenemos nosotros el teléfono, 70.000. Y el gas, 513535. Entonces, mire que la sumatoria, si le sacamos sumatoria al débito y le sacamos sumatoria al crédito, darían iguales, ¿cierto? Esta sumatoria te da 450 y aquí 450. Al finalizar, puedes sumar todas las cuentas que tenemos en el débito y todas las cuentas que tenemos en el crédito, y estas dos siempre deberán dar sumas iguales. Luego de que nosotros hacemos el libro diario, pasamos al libro mayor o cuentas T. Digamos que
lo que nosotros tenemos, estos registros que acabamos de realizar, los vamos a llevar a las cuentas T. Digamos que es así literal, ¿cierto? Si miramos la composición de esto, tenemos una T y esa T está dividida en dos partes, ¿cierto? En la parte izquierda tenemos nosotros débito y en la parte derecha tenemos el crédito. En la parte superior, el código o nombre de la cuenta. Por lo general, siempre se coloca el código, ¿cierto? Para que nosotros lo identifiquemos más fácil. Entonces, como lo tenemos aquí por ejemplo, 513525, acueducto alcantarillado, lo tengo en el débito. Asimismo, lo traigo a las cuentas T, entonces aquí coloco 51, le voy a colocar ese mismo código, 513525 en la parte superior, 513525, y en el débito, ¿cómo está allá? En el débito, ¿cuánto? El mismo valor. Así sucesivamente con cada una de esas cuentas. Si en una cuenta, por ejemplo, las que más se mueven son bancos y la caja, no tenemos que abrir varias cuentas de caja o de bancos. Abrimos una sola y vamos colocando si es débito en el débito y si es crédito en el crédito, ¿cierto? No tendríamos que abrir cada vez que hagamos una transacción que paguemos en efectivo, abrimos una cuenta T para efectivo, otra cuenta T para efectivo, otra cuenta... No. En una sola se pueden colocar tanto los débitos como los créditos. Miren que en el ejemplo nosotros tenemos aquí, nos dice, en el primero, se compran elementos de aseo de cafetería en efectivo por valor de 100.000. Entonces, mire, 51.95.25, 100.000 en el débito. Y como lo pagamos en efectivo es la 110505. 100.000. Si los llevamos, mire, débito 51.95.25 en el débito, 110505 en el crédito. Si miramos la cuenta T para este primero, mire, 51.95.25 en el débito tenemos 100.000 y lo pagamos en efectivo 110505 crédito, ¿cierto? Aquí me faltó colocarle débito y crédito. Entonces, miren que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos trasladando esas cuentas a esta, digamos, a este proceso, dentro del proceso contable, hablamos de primero del libro diario, luego el libro mayor o cuentas T, y mire que vamos trasladando las cuentas con su código en la parte superior y si está en débito, lo pasamos en débito y si está en crédito, lo pasamos en crédito. Entonces, mire, en el segundo ejemplo me dice que se cancelaron servicios públicos y miramos que están distribuidos de la siguiente manera. 51.35.25, 35.30, 35.35, 35.55 y bancos, que es 11.10.05. Entonces, lo llevamos a las cuentas de cómo están allí. 51.35.25, 95.000, 51, cada una de esas cuentas, ¿cierto? Luego, le resalto aquí, estos que están en amarillo serían los saldos. Esos saldos son los que yo voy a llevar al balance de prueba. ¿Qué es el balance de prueba? Digamos que serán todos los saldos que me dan luego de sumar. Aquí me voy a volver un poquitico. Aquí tenemos nosotros débitos y créditos. Se suman los débitos y se suman los créditos. Luego, al mayor le restamos el menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en el débito 100.000 y tenemos en el crédito 20.000, sacamos la diferencia. Al mayor, que serían los 100.000, le restamos lo que tenemos en el crédito, que serían 20.000, y el saldo es en el débito, que quedarían 80.000. Mire que hicimos la resta. 100.000 menos 20.000 te da 80.000 y te quedaría en el débito. Ese saldo es el que nosotros tenemos aquí resaltadito en amarillo. Luego lo miramos en el ejemplo allí más adelantico.
Entonces, ese es el balance de prueba, ¿cierto? Y así como lo tenemos, entonces mire, los saldos que están resaltados aquí en amarillito, los traje al balance de prueba como están. ¿Cuánto tengo en la 5195? Entonces, elementos de esa cafetería, 100.000. Así sucesivamente, acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, gas. Y miren caja y bancos que están en el crédito. Miremoslo aquí, 110505 en el crédito y 111005 en el crédito. Como les decía, si sumamos nosotros la columna del débito y sumamos la columna del crédito, siempre nos dará sumas iguales. Este sería el ejercicio que nosotros tenemos para esta semana, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto al momento tienen alguna pregunta. No, profe, claro todo. Bueno, miremos entonces aquí. Déjenme, yo les comparto por ese ladito mi pantalla y miramos aquí en este ejemplo. Como les decía, si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos otro pago, digamos que por aquí otro registro, pongámosle el 20. El 20 de julio, entonces julio 20. Eso. Julio 20. Pagamos cualquier cosa, nómina. Digamos aquí, nómina por 150.000 en efectivo. Entonces, mire, si yo voy a hacer ese registro, entonces, venga, yo me copio aquí como para agilizar un poquitico. Si yo voy a hacer este registro, colocaría la fecha, que sería el 20 de julio, que estoy cancelando, estoy pagando la nómina, entonces la nómina es 510506, aquí le coloco nómina, aquí es ya por lo que uno maneja pues el código, ¿cierto? Y tenemos 150.000, listo. Lo pagué en efectivo, entonces caja 150.000, mire, en el crédito. Ahora, miren que esta cuenta de nómina no la tengo. Entonces, la puedo abrir, ¿cierto? Entonces, le doy 510506. Estos son 150.000. Y caja, ya la tengo por aquí abierta. Entonces, ¿están en el débito o en el crédito? Están en el crédito. Los traslado tal cual están aquí, ¿cierto? Entonces, serían 150.000. Y saco el saldo. Entonces, mire que no volví a abrir otra cuenta. Puse la misma y le doy a esto, esta sumatoria, y me va a dar 250.000. Este saldo es el que yo llevaría lo llevaría al balance de prueba. ¿Cuánto llevaría? Llevaría estos 250.000. ¿De dónde? De caja. Entonces aquí en caja, mire que ya serían 250.000. Y por aquí tengo otra cuenta que es nómina. Entonces, ya es así, nos tocaría meterla aquí. Mire que es simplemente nosotros ir desarrollando el ejercicio 510506. Aquí le colocamos nómina. En el débito 150.000. Entonces mire que siempre nos va a dar sumas iguales.
Ese es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo se lo coloqué aquí como en colorcitos. Entonces, tenemos primero el libro diario. Es el registro de las transacciones. Luego llevamos esos movimientos, los llevamos al libro mayor o cuentas T, y los saldos es lo que yo voy a llevar al balance de prueba. Entonces, mire que serían esos saldos que tenemos aquí en amarillito, serían estos. Y la sumatoria del débito deberá ser igual a la sumatoria del crédito. Ese sería el ejercicio para esta semana, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto tienen alguna duda al respecto. Sin No, dudas. profe, claro. Sí, sin dudas. Listo. Cualquier